Bien, buenas tardes nuevamente a todos los hermanos. A los que están en la transmisión, le damos también las bendiciones desde aquí Iglesia Reforma. Y a los que estamos acá también, sin duda buscando siempre las respuestas de Dios. En esta tarde, hace rato cantábamos una alabanza muy maravillosa, Espíritu de Dios, ¿verdad?, que llenara nuestra vida. Y precisamente en cada reunión que tenemos, en cada momento que apartamos de nuestra semana para venir a escuchar de la palabra de Dios, precisamente a eso es a lo que nos conduce el Espíritu Santo. A venir a escuchar no al hombre que está enfrente o a quien estamos acá enfrente. Todos nos hemos dispuesto ampliamente, con todo el convencimiento que nos da el Espíritu Santo, de venir a escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde crees que escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde crees tú? En su palabra, ¿verdad? Y en el momento en que nosotros entramos en comunión, en el momento en que nosotros buscamos diariamente tener esa relación con Dios, es como entonces comenzamos a entrenarnos cada vez más y más y más para tener precisamente esa revelación, ese entendimiento de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a meditar un poquito en una escritura que vamos a irla buscando, que está en Gálatas. Para quienes tienen la palabra de Dios, quienes tienen la Biblia, y vamos a trasladarnos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Ya estamos todos ahí? Gálatas 5, versículo 13. Y antes de comenzar, acompáñame en una oración para poner todo este servicio en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y en esta tarde rogamos, oh Espíritu Santo, que tú seas quien nos instruya, que tú seas, Padre, quien nos hable en esta tarde y tengamos esa transformación en esa vida espiritual que tú has destinado para cada uno de nosotros, los que hemos decidido tener una vida en comunión contigo, Padre, a través de Cristo Jesús. Señor, que en este mensaje, tanto los hermanos que están en la transmisión como hoy los que estamos reunidos en esta Iglesia Reforma, Señor, deseamos con todo nuestro corazón que tú nos sigas transformando. Gracias por la oportunidad de tener un lugar donde venir a escuchar tu palabra, un lugar donde congregarnos, un lugar donde cantarte, un lugar donde bendecirte, Señor. Y gracias porque hoy podemos tener comunión los unos con los otros. Y todo esto es por causa de Cristo Jesús. Sí, amén. Señor, te bendecimos esta tarde. Agradecemos todos los servicios, todas las reuniones que se celebran a lo largo de toda la República Mexicana, a lo largo de todo el mundo, en todas las colonias, en todos los lugares, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de que cada día más se cumpla esa profecía de que tu mensaje será llevado hasta el último rincón del mundo. Y hoy lo estamos viendo, Señor. Agradecemos mucho en esta tarde tus bendiciones y por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que guíe este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Gálatas 5:13 dice la Escritura lo siguiente: hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo.
Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Mira las palabras de Pablo. Pablo hablándoles a los hermanos Gálatas y Pablo hablándonos en esta tarde a toda la iglesia. ¿Qué significa cuando yo he decidido dejar mi vida en las manos, en la soberanía de Dios, en la dirección de Dios? Entonces yo tengo que comenzar a trabajar en esto, manteniendo presos. Permitimos que el enemigo nos tenga presos, nos tenga atados, nos tenga bajo su resguardo. Y es un resguardo maligno, es un resguardo destructivo. ¿Por qué? Porque el Señor, a cada uno de nosotros, en su plan perfecto de vida, tiene para ti y para mí una dirección concreta, precisa y perfecta en su palabra. Pero el enemigo también busca a todas formas destruirnos. ¿De qué manera? Llevando el hombre, el ser humano, la creación de Dios, toda y cada una de esas cosas que vienen en la palabra de Dios, que son las cosas del anticristo. ¿Sí? Finalmente, el anticristo, todo lo que se está presentando hoy en día, tiene mucho que ver con que tú y yo no llevemos esa vida en el Espíritu Santo. Si hoy te sientes que algo te está atando, si hoy tú sientes que algo te tiene así preso, encadenado y no te deja avanzar, es momento en que tú dejes todo eso para la guía del Espíritu Santo. Porque aquí Pablo dice, ustedes han sido libres. Hoy somos libres en Cristo Jesús, ¿sí o no? Amén. Nadie nos cuida, ¿sí? Es decir, un cuidado como legalista, como religioso. No, nosotros cuando terminamos la reunión, nos vamos a nuestras casas, hacemos nuestra vida cotidianamente. ¿Y qué sucede? Absolutamente nadie nos tiene que estar amenazando, nadie nos tiene que estar obligando a vivir de tal o cual forma. ¿Sí o no somos libres? Pero qué importante y qué especial es que precisamente vivir en el Espíritu Santo es vivir en el temor de Dios. Y vivir en el temor de Dios, no creas que, es que no hago esto porque Dios me va a castigar. O no hago aquello porque el Señor me va a hacer un daño. No. Vivir en el temor de Dios implica precisamente dejar que tú y yo sea nuestra vida direccionada, sea nuestra vida instruida a través del Espíritu Santo de Dios. Ya conocemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Amor, paciencia, mansedumbre, dominio propio, amabilidad y otras cosas más, ¿verdad? Todas esas cosas las tenemos, pero preguntémonos en esta tarde, ¿cuántas cosas he dejado de practicar en esta semana? Precisamente del Espíritu Santo. Porque a veces nos ganan los enojos, a veces nos gana el desánimo, a veces nos gana la apatía, a veces aún para llegar a una reunión sentimos que el demonio nos ataca. Porque el demonio, de una u otra forma, no va a permitir que vengamos a edificar nuestros corazones. Y va a poner 1, 2, 3, 5 trabas. ¿Para qué? Para que haga hasta lo imposible porque tú llegues a adorarle y a cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el plan que el demonio tiene para los hijos de Dios. Hoy somos libres tú y yo. Pero dice Pablo acá, no utilicemos esa libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Pues hacer todo lo contrario a lo que nos dicta la palabra de Dios. Y claro, somos libres, ¿verdad? Somos libres en actuar, cada quien de acuerdo
a los parámetros que tú tengas en tu educación, en cómo creciste, en qué casa creciste, con qué padres creciste, cómo eres en tu familia, cómo eres con tu mamá, cómo eres con tus hermanos. Todo eso nosotros somos libres. Pero cuando todas esas cosas las ponemos en el temor del Señor, entonces viene la transformación. Porque el temor del Señor nos acerca a Él, nos acerca a su amor, nos permite experimentar precisamente esa vida espiritual. Y cuando estamos apartados del temor de Dios, entonces es cuando el enemigo comienza a atacarnos. Cuando el enemigo astutamente comienza a engañarnos y a meter maquinaciones en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. ¿No es así, hermanos? ¿O el enemigo trabaja de otra manera? ¿El enemigo te viene a amenazar? Nunca. ¿El enemigo te pone alguna situación para que tú influyas y caigas? Pues puede ser la tentación. Pero nosotros que ahora somos libres en Cristo Jesús, es muy difícil que caigamos. No imposible, porque el mismo apóstol Pablo decía, cuídese de que nadie se sienta estar seguro, ¿verdad? Porque al final puede caer. Entonces nos damos cuenta acá. En lugar de hacer lo malo, ¿qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Dice, al contrario, estamos en el versículo 13. Ayúdense por amor los unos a los otros. ¿Y dónde vemos eso? ¿Dónde vemos que te puedes ayudar por amor? En el mundo, cuando alguien te da una ayuda, siempre va a estar buscando algo en reciprocidad. Pero en el reino de Dios no es así. Cuando tú entregas algo, cuando tú das un servicio en la iglesia, cuando tú entregas tu tiempo en la iglesia, cuando tú entregas tu tiempo estudiando la Biblia con alguien en la semana, predicándole de la palabra de Dios, entonces estás haciendo lo bueno delante de Dios. Eso es lo especial, porque no esperamos nada. Cuando Dios pone a una persona en nuestra vida para predicarle de Jesucristo, lo único que esperamos es que esa persona cambie su manera de vivir. Y no nosotros lo vamos a hacer. Recordemos que el único que tiene el poder y la soberanía de transformar nuestros corazones es Dios. ¿Por qué? Porque te ama y porque me ama. Él es el único que puede cambiar totalmente la vida, los pensamientos de este predicador. Nadie más puede hacerlo. Y es preciso entonces que nos involucremos en las cosas de la iglesia sin esperar nada a cambio, sin estar como esas olas del mar de que no sé, déjame ver, no sé si pueda, que no. Cuando ya Dios te está llamando, el Espíritu Santo es el que te da esa señal, es el que te atiende y el que viene a imponer en tu mente y en tu corazón, es tiempo de servir. Es tiempo de entregar tu vida al Señor. Es tiempo de seguirte consagrando al Señor y es tiempo de crecer precisamente en la espiritualidad. Y eso es lo más maravilloso. Porque eso viene precisamente de cuanto más nos entregamos a las cosas de Dios, es cuanto más espirituales debemos de ser. No religiosos. Es muy diferente. Un religioso es aquel que te puede poner la careta más increíble, más con la actitud más fresca, más íntegra, con una predicación tan exacta, tan concisa, tan precisa, pero que no llega a lo más profundo de tu corazón. Solo son palabras, solo son situaciones y cuestiones que de una u otra forma no te involucran a hacer cada vez más cosas para entregarte a Dios. Únicamente lo único que va a pasar es que nos vamos a involucrar y nos estamos involucrando en las cosas que no vienen y que no son guiadas por el Espíritu Santo. Vemos entonces, ¿en qué se resume toda la palabra de Dios? De acuerdo a lo que decía Pablo. Y qué bueno que Dios le dio a Pablo esta revelación.
Qué bueno, porque finalmente dice que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, toda está resumida en solamente 2 mandatos. ¿A poco no la suavizó? Pero no viene esto de Pablo. ¿De quién viene? Dios. Viene de Jesucristo. Porque Jesús dijo en los evangelios que no vengo a abolir la ley, sino a darle toda su plenitud y todo su respaldo. Vengo a vivificar la ley. Entonces ya no tenemos que obedecer precisamente esos mandamientos de la ley. Solamente 2 son los principales que nos deja nuestro Señor Jesucristo: amar al Señor, Amar a tu prójimo y amar a tu prójimo. como a ti mismo. Porque cuando tú amas al Señor por encima de todas las cosas, entonces no robas, no mientes, no adulteras. Ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Cuando yo amo a mi prójimo, el Espíritu de Dios es el que me guía, es el que me transforma, es el que quita exactamente todas esas cosas que estorban, para que yo comience a vivir, como lo hablábamos anteriormente, no una vida religiosa, sino a vivir y a experimentar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque quizás hoy en día el ser humano se deja ir por lo externo, ¿sí o no? Si el predicador trae un traje Armani, unos zapatos de marca italianos, entonces es un buen predicador. ¿No es así? ¿Y qué pasa entonces? No decimos que Dios esté peleado porque tengamos la bendición de vestirnos bien, pero eso no es el todo de la espiritualidad. La espiritualidad recurre en que nos dejemos transformar y nuestras acciones sean precisamente esos dones del Espíritu Santo que estamos viendo acá. Dice en el versículo 14 de Gálatas 5: porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y dice más adelante: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse los unos a los otros. ¿Cómo viven hoy las familias? ¿Cuántas familias disfuncionales no hay? Que la nuera habla de la suegra, que el primo habla de la prima, y así. Vamos a pararle ahí, ¿verdad? Porque lo sabemos, porque lo podemos ver, porque se da. Hay conflictos dentro de las familias, hay divorcios, hay infidelidades, hay abusos por parte del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es el que conforta a esa familia, no es el que edifica a esa familia. Por eso Jesús en los evangelios decía: edifiquemos nuestra casa sobre la roca, no sobre la arena. Y en eso consiste la verdadera espiritualidad. ¿Cuántas situaciones no vemos allá afuera? Pero aún cuántas situaciones no vemos dentro de la misma iglesia. Hoy en día, muchos pastores, líderes religiosos, están dejando la obra. Se desaniman, hay pecado, hay situaciones dentro de la misma iglesia. ¿Y por qué predicamos esto? Porque estamos viviendo precisamente los últimos tiempos. Porque tiene que ser así. Hoy en día, ¿cuántos hermanos no están apartándose, alejándose de la dirección de Dios? No de la iglesia, porque la iglesia eres tú. El Espíritu Santo, cuando tú te rindes a Cristo, tú eres la iglesia que se mueve en todos los lugares. Aquí es un lugar donde nos reunimos, donde Dios ha dispuesto en su amor, en su compasión, en su misericordia, en su bendición, el que estemos aquí escuchando la palabra. Pero qué importante es entonces permitir que el Espíritu Santo sea el que diariamente, en todo momento, nos ministre, nos siga consagrando al Señor. Aquí hay una palabra muy interesante en el versículo 15 de Gálatas 5 que estamos leyendo. Dice: les advierto
que si se pelean, se hacen daño y terminarán por destruirse unos a otros. No es que tú sí danzas y tú no danzas. Es que tú sí brincas y tú no brincas. Es que tú eres bien regañón y tú eres bien tibio. ¿No es así? No se pelean por esas situaciones dentro de las iglesias y entonces se dividen. ¿Cuál es el plan de Satanás? Dividir, separar, no instruir, no que tengamos ese corazón, esa mente de Cristo. Satanás va a venir a robar la fe, va a venir a matar las ilusiones y todas y cada una de las cosas que nosotros busquemos construir para vivir de una manera diferente, de acuerdo a la espiritualidad, de acuerdo al Espíritu Santo. Y aquí Pablo dice, hay una advertencia, dice, les advierto en esta versión es la traducción del lenguaje actual. Es una advertencia. Entonces, ¿sí será grave que haya esos conflictos? Sí, porque terminan por destruir nuestra vida de fe y nuestra espiritualidad. No la iglesia será eterna hasta el fin. Pero el hombre, en su mundanalidad, en su carnalidad, desafortunadamente, al transgiversar las enseñanzas, al manipular las enseñanzas, termina torciendo lo que es tan especial para aplicar en nuestra vida. ¿Qué es tan especial? El amor de Dios. Tú tienes el amor de Dios, ¿sabes? Yo tengo el amor de Dios. Es algo que nos pertenece. Es el tesoro más grande que podemos tener, porque el Señor nos rescató cuando más lo necesitábamos. Amén. Cuando nosotros, nadie nos volteaba a ver, cuando no éramos nadie para nada, ¿quién nos vio? Jesús. Nuestro Señor. Cuando quizás algunos tenían temor de acercarte a ti por la cara que tienes, ¿sabes qué pasaba? Porque así me pasaba a mí, ¿eh? No, yo no me le acerco a este cuate porque tiene una cara de odioso que, en fin, así la verdad, ¿eh? O sea, decía, Señor, transforma mi rostro a tu imagen. Quiero transmitirte, tú vives en mí. Quiero transmitir tu amor. Y el Señor no puede hacer cirugías ni milagros, ¿verdad? Pero finalmente, ya cuando empezamos a tratarnos, ya es una cosa diferente. Pero ¿de qué me serviría ponerme aquí enfrente, transmitir un mensaje de tú puedes, tú esto, tú aquello, tú vales mucho y así? Y no tratar precisamente la raíz de lo que nos aparta de la vida espiritual. No habría transformación. ¿Y qué especial entonces? Es que Dios siempre está en busca de nuestra transformación. Por eso estamos meditando mucho Gálatas en esta tarde. Ya vimos esos dos puntos, ¿verdad? Vimos primeramente que no usemos nuestra libertad para hacer ¿qué? Ya nada más hay uno en la clase. Caray. No usemos nuestra libertad, dice acá, para hacer lo malo. Ya somos libres en Cristo, pero que esa libertad no nos conlleve a seguir pecando. Oye, pero pues es que es difícil, ¿sí? Sí, la vida en Cristo es desafiante. No es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos tener, porque no lo hacemos solos. El Espíritu Santo, lo que cantábamos hace rato, ¿verdad? Espíritu de Dios, llena mi vida, ¿verdad? Llenos del Espíritu, entonces hay transformación, hay cambios, y son permanentes. Vemos entonces acá que toda la ley se resume en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y de la misma manera amarás a tu prójimo. Y después viene una advertencia. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. En el contexto de esa escritura,
en la iglesia de los Gálatas estaba pasando algo muy interesante. Muchos decían, es que tenemos que vivir en la ley. Es decir, que tienes que circuncidar si eres varón, las mujeres no pueden traer el cabello suelto, no pueden usar pantalón, no pueden usar tal y cual cosa, y otros mandamientos más. Pero entonces, Pablo viene a ministrar esta iglesia y les dice, la ley no es que haya sido abolida, sino que ahora viene con una transformación y una profundidad que Jesucristo nos viene a enseñar. ¿Cuál es esa transformación y de qué manera eso viene a trabajar espiritualmente en nuestro corazón? En las palabras de Jesús. Yo no vengo a quitarle el valor a la ley, sino a darle ese pleno valor en esos dos mandamientos. Eso es hasta ahorita lo que estamos meditando de esta palabra. Y entonces viene algo maravilloso. En el versículo 16 de Gálatas, capítulo 5, dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Uy, no, entonces ya no me convino. Es que a mí me gusta hacer lo que se me antoja. Me gusta ir a comer unos taquitos de suadero en la noche. Me gusta, ¿verdad?, desvelarme en el Face. Me gusta desvelarme chateando, etcétera, etcétera. A mí me gusta hacer lo que yo quiero hacer. Pero dice acá, no todo te conviene. No todo te va a convenir. Es cuando entonces el Espíritu Santo nos dice, en el temor de Dios, esto sí me conviene y esto no me conviene. No es muy sencillo. ¿A poco no es sencillo? Es complicado. Tenemos que tener un curso de arameo, de griego, de hebreo para entenderlo. ¿Verdad que no? Únicamente dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos conduzca. Versículo 18. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer toda la ley, todos los mandamientos. ¡Qué gran alivio! Porque imagínate obedecer 600 y tantos mandamientos. ¡Qué terrible sería!, ¿no? Versículo 19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y aquí comienza Pablo a dejarnos más claramente qué es vivir en la espiritualidad, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo, y qué es vivir en contra de lo que no es la espiritualidad. Dice acá, obedecen sus malos deseos, es decir, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos. Lo que hoy llaman es el tóxico, ¿no? No, desde antes, desde la antigüedad, desde los tiempos bíblicos, mira, ya estaban los tóxicos de aquí. O sea, los celosos, los que, ¿dónde andas? ¿Qué onda? No pasa eso. ¿Y por qué no has llegado? Etcétera, etcétera. Pero Pablo hace este listado tan especial, tan claro para nosotros, porque esta escritura está específicamente escrita para nosotros, la iglesia, para que no nos dejemos engañar por las artimañas de Satanás y pensemos y tomemos decisiones. Hoy quiero realmente ser transformado en el Espíritu, o quiero vivir una vida de religiosidad. Se pelean los unos con los otros, son celosos, se enojan por todo. Aquí habla de los neuróticos, miren.
que se enojan por todo, ¿no? Y nada, no les digas tantito porque se emprenden, ¿no? Se encienden. Terrible, terrible. Eso es tremendo, ¿sabes por qué? Porque yo soy neurótico. Y el Señor me dice, ten cuidado con tu neurosis, Alfredo. Ten cuidado de lo que haces. Ten cuidado de cómo actúas. ¿Qué haces? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a las personas que están a tu alrededor? Cuida mucho de eso. Porque yo te he puesto, como decía la semana pasada, nuestro hermano que compartía la clase, embajador de Cristo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Amén. Los embajadores de Cristo, esos somos. Y qué especial entonces es que Dios no quiere que descuidemos nada sobre nuestra vida espiritual. Dice entonces que se enojan por todo, que son egoístas, que discuten y que causan divisiones. Pero no termina ahí todavía. Dice también que son envidiosos. Y que dice, y hasta matan. O sea, hay asesinatos. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas otras cosas perversas, dice esta traducción. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte en el reino de Dios. Diríamos, qué estricto es Pablo. Por algo era fariseo, ¿verdad? Por algo Pablo era fariseo de los fariseos. Pero Pablo, sabiendo claramente, aún en su humanidad y esa transformación en su vida espiritual, dice, yo necesito transformar a través de la palabra, no transgiversar ese mensaje para que comience a haber una espiritualidad activa en mi iglesia. Y entonces una iglesia que es espiritualmente activa es una iglesia que tiene cambios sorprendentes. Es una iglesia que no se desanima. Hoy, ¿cómo nos sentíamos en la alabanza? ¿Estábamos animados? ¿O no estabas animado? ¿O canta feo? No, ¿verdad? No canta feo, no. Canta en el espíritu, ¿verdad? Porque aquí no venimos a presumir lo que podamos hacer. Venimos a entregarle nuestro servicio y nuestra vida a Dios y nuestro corazón. Y esa es la alabanza que más le agrada a Dios. Porque ¿a poco no hay muchos artistas cristianos hoy en día? Y está bien. Hay de todo en la viña del Señor. Pero ¿qué pasa entonces? Vamos a ver parte por parte de esto, de esta enseñanza. Dice que adoran ídolos falsos. ¿Cómo es una persona que, de acuerdo a la Biblia, lo que estamos viendo, que adora ídolos falsos? ¿Tú qué piensas que son ídolos falsos? Cosas que no son Dios, ¿no? Yo puedo adorar a las estrellas, los astros, a Huitzilopochtli, ¿no? Yo puedo adorarlos a tantas y tantas deidades, ¿no? Pero dice aquí claramente, esto no es vivir en la espiritualidad, no es vivir bajo la dirección de Dios. Esto va en contra de la dirección de Dios. Y entonces es cuando, ¿qué pasa? Comienza la lucha entre la carne y el espíritu. ¿No dice más atrás Pablo esto? Es que yo sabiendo hacer las cosas del espíritu, termino haciendo lo contrario. Y por más que me esfuerzo, por más que intento hacer las cosas del espíritu, no puedo. Me cuesta trabajo. Miserable de mí, termina diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Porque disminuyó el poder de Dios? No. Simplemente porque reconoció, las cosas no las puedo transformar yo en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en mi casa, en mi vida espiritual. El único que tiene el poder para poder transformar estas cosas es Dios. Él es el único que va a poder transformar. Él es el único que me va a poder llevar a ese crecimiento espiritual.
Pero tenemos que entender algo. Yo puedo estar ahorita en idolatrías. Y no porque adores a tal o cual santo, no. Yo mismo puedo ser idólatra de mi persona. Yo mismo. Cuando soy orgulloso, cuando soy soberbio, cuando yo siento que lo que yo digo y lo que yo hago es lo perfecto, es lo que más debe, y es lo que se debe de hacer porque yo lo creo. Y porque yo tengo una educación más superior a la tuya, ¿no? O sea, pueden llegar a esas situaciones así. Porque así pasa. Sí, es verdad. La educación nos sirve para mucho, pero no es el todo de la vida. Porque tú puedes ser un excelente abogado, doctor, psiquiatra, todo lo que tú quieras ser. Pero si tienes una vida espiritual de ceros, tu vida hará transformaciones. Es como el psicólogo que tiene una terapia y dice, bueno, pues, ¿cómo está realmente mi vida? Pasa eso. O como aquel que le dice, oye, ya por favor no fumes, ¿eh? No fumes porque te hace mucho daño. No hay credibilidad en esto. Mas sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita a cada uno de nosotros para que no lo hagamos con nuestras fuerzas, para que no sea porque yo puedo hacerlo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, no puedo hacerlo. ¿Qué necesito hacer entonces? Tengo que rendir mi vida a Cristo. Tengo que rendirle todo a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Para que comience esa transformación. Y entonces, dice acá adelante que también hay personas hoy en día que practican la brujería. ¿Sí? ¿Sucederá eso? Sí. La brujería, la santería, y ocultismo, espiritismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Practican y hasta invitan a que otros lo hagan. No son llevados por el Espíritu Santo. Vas a ver, mi comadre Chonita fue y mira, le transforma. Ya hasta el marido llega a diario y temprano. Porque así pasa. Así pasa. Mira, te va a ir bien en tu negocio. Tú prendes esta veladora, mira, está preparada y esto y aquello, y vas a ver cómo te va a ir. Pues todos lo hacen, ¿sí? Todos lo hacen. Porque no conocen la vida espiritual en Cristo Jesús. Pero tú que ya conoces la vida en Cristo Jesús, tienes que comenzar a trabajar en ser ese embajador para transmitir el mensaje de esperanza. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Que Cristo tiene poder para transformar tu vida. ¿Y qué testimonio tienes? Mi vida. Lo que el Señor sigue haciendo conmigo diariamente. Y eso es precisamente una gran predicación que podemos tener. Dice que se pelean los unos con los otros, son celosos, se enojan, son egoístas. ¿Habrá egoísmo en el mundo? Sí. Si no, tan solo ve cómo está el gobierno. Nada más es todo para acá y todo por acá. No estamos hablando de política, ¿no? Sino simplemente el que tienen necesidades y hay más pobreza y cada vez más pobreza, y muy pocos tienen la abundancia. Porque así está pasando, desafortunadamente. Dice que discuten y que causan divisiones. ¿Cómo es una persona divisionista? Es aquella que se acerca, oye, ¿qué crees? Fíjate que me contaron esto y aquello de ti. ¿Y quién crees que me lo dijo? No, pues ¿quién? Profeta. Tu mejor amiga. ¿Cómo? Sí. Y la amiga de enterar llega, ¿cómo estás, amiguita? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y ahí viene, ¿no? La situación. Ya hubo una división. Y en esto se rigen, hoy en día, tristemente, las familias disfuncionales. ¿Cuántas familias disfuncionales no hay hoy en día? ¿Por qué? Porque hay divisiones. No, es que tu padre es esto, tu padre es aquello. No, hijo, es que tu mamá es esto, tu mamá es aquello. Y así. Y aquí viene algo, de todas maneras, un poquito
que tiene mucho que ver, ¿no? Y hasta matan. ¿Qué matan? Yo recuerdo mucho, antes de vivir y de rendir mi vida a Cristo, yo fui un asesino. ¿Sabes cuántos me descabeché? Pues decir, ¿cómo? Sí. Asesiné sueños de mi esposa, que está acá sentada, de mis hijos, de mis amigos. ¿Por qué? Porque finalmente mis acciones eran destructivas. Y así es nuestra vida sin Cristo. Más que ayudar y edificar, todo lo que vamos haciendo lo llevamos para destruir. Y voy a hacer esto porque me hicieron eso. Y ahora no voy a encontrar quién me la haga, sino quién me la pague. A uno de nuestros talentos. Y entonces, como dicen, el que es víctima termina siendo peor que el victimario. ¿Y qué pasa entonces? Terminamos siendo esos asesinos. De sueños, de expectativas, de ilusiones. Hijo, dice la mamá, es que yo quería esto para ti, y mira qué hiciste, con quién terminaste. Y así pasa. O hija, ¿qué pasó? ¿Dónde están los valores que yo te enseñé? ¿Dónde está la educación que yo puse a ti? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde te desviaste? Matamos un sueño, una ilusión. Pero estamos con el Dios que resucita, que transforma todas y cada una de las cosas en nuestra vida. Si tú pudieras cambiar algo de tu vida en este momento, ¿lo cambiarías? Amén. ¿Qué cosas de tu vida cambiarías? Solamente tú respóndetelo, ahorita donde estás sentado. No, pues yo cambiaría esto. Pues esos sueños de lo más profundo de tu ser, dice, el Señor te dará esos sueños. El Señor transformará todo ese entorno, y eso que es lo más profundo de tu corazón, eso que en un momento dado tú ya ves muerto, tú ya ves enterrado, no te preocupes. El Señor lo restaurará. El Señor dará una nueva vida. ¿Por qué? Porque ese es el poder de nuestro Dios. Por eso hace rato le cantamos, eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, eres invencible, y no hay nadie como nuestro Dios. Amén. Porque ese es el Dios que adoramos. A ese Dios bendecimos. Dice que se emborrachan en sus fiestas y hacen locuras y muchas cosas malas. ¿Tú ya te has dado cuenta cómo de tiempos para acá son las fiestas de los jóvenes? Donde van tus hijos, donde los dejas ir de repente. Drogas, inmoralidades y todo tipo de cosas. Desafortunadamente, diríamos, ¿dónde están los padres? Y a veces cuando están los padres, el hijo es un necio y es un rebelde, y se sigue enfocando en hacer lo que no le agrada a Dios. Y es que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no quiere que nos apartemos del mundo y que nos hagamos monjes budistas y que no sepamos nada de nadie, no nos vayan a ensuciar, ¿verdad? No, sino que más bien precisamente lo que estamos en esta tarde estudiando es la espiritualidad y la vida del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ilustrar en decir, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto lo guardo, esto lo desecho, esto me sirve, esto no me sirve. Tan sencillo. Y aquí hay otra vez una advertencia. Les advierto, como ya antes lo había hecho, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Acaso Pablo está excluyendo a los pecadores de la iglesia? No. No es así. Porque de repente llega el corazón legalista del religioso y no, aquí no aceptamos a personas que hayan hecho esto, haya pasado esto, que vienen de tal o de cual forma. No, el Señor nos acepta a todos, nos ama a todos y quiere transformar nuestras vidas. Esa es la gran diferencia.
A la diferencia, precisamente, de lo que hoy en día la religiosidad nos mueve. Lo externo, lo que no transforma. ¿Y qué es lo que transforma? Aquí lo vamos a ver precisamente en la Escritura, en el versículo 22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace ¿qué? Amar a los demás. A estar siempre alegres y a vivir en paz con todos. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en la iglesia. ¿No deberíamos ser las personas más felices del mundo? Entonces, ¿qué te roba tu felicidad? Ay, es que quisiera tener este carro, quisiera terminar esto, quisiera hacer aquello, quisiera que pasara esto. Bueno, dale tiempo a Dios. Solamente tú mantente fiel y firme hasta el final. Porque dice aquí que lo que el Espíritu de Dios hace es amar a los demás. ¿Tú amas a los demás? Amén. ¿Cuánto has amado a los demás? ¿O tienes como que tus reservas? No, es que si tú supieras lo que me han hecho, no, que te cuento, ¿no? Es que tú no pasaste lo que yo pasé. Mira, tal vez yo no pasé lo que tú has pasado. Yo no he sufrido lo que tú has sufrido, es cierto, muy cierto. Pero, ¿quién sufrió más por nosotros en una cruz? ¿Acaso no fue Jesús? ¿Acaso no Él llegó hasta la expiación, hasta lo más profundo del sufrimiento humanamente incomprensible? Y lo dio todo por mi vida de pecado. Todo para que yo predicara la palabra. Todo para que yo siguiera siendo un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. Porque entonces ya se acabó el arrogante, el orgulloso, el vanidoso, el mentiroso, el soberbio, el inmoral. Y te digo más cosas de lo que era parte de mi vida. Y entonces, gracias a Dios, que me comenzaron a enseñar la vida espiritual. Es muy diferente. Y sabes que me costó mucho trabajo. No fue sencillo. Pero tuve que aplicar lo que hizo Pablo. Señor, yo no puedo hacerlo solo. En mí está hacer el bien, pero termino haciendo lo malo. ¿Cómo le hago, Señor? Ayúdame, instrúyeme. Y entonces vino la revelación a mi vida. Dice, déjate transformar por el Espíritu Santo. No luches más con la carne. Ríndete en el Espíritu Santo y todo lo demás se te va a dar. Por añadidura, dice la Escritura, ¿verdad? Dice entonces que en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y además de todo, tener la confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y aquí dice que no hay ley que esté en contra de todo esto. Y termina con esto. Y los que somos de Jesucristo, ¿cuántos somos de Jesucristo aquí? Amén. ¿Cuántos? Amén. ¿Verdad? Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Ahí está la respuesta. Señor, tú ya pagaste todo por mí. Hoy, ¿qué me queda hacer a mí? Orar y trabajar en la oración. Amén. Leer la palabra de Dios diariamente, cultivar mi vida espiritual, porque el que no lee la palabra de Dios está muy vulnerable a los ataques de Satanás y no va a saber cómo contrarrestar esos ataques. Pero el que lee la palabra de Dios y diariamente se cultiva en ello, entonces dice acá que entendemos que ahora no vamos a ser nosotros actuando, sino el Espíritu de Dios. Ya el Señor Jesús entregó todo, dice acá. Jesucristo ya ha hecho todo al morir en la cruz. Y dice que aún ese egoísmo y esos malos deseos fueron llevados a la cruz.
Si hoy estás luchando con algo, si hay algo en tu corazón, de todo lo que la palabra de Dios hemos reflexionado en ello, ¿verdad? Si ha habido esos malos deseos, enojos, divisiones, celos, todas esas cosas, vamos a terminar ahorita con una oración todos juntos, para que el Señor libere la iglesia de esas opresiones, de esos ataques satánicos. Porque tiene que haber precisamente esa liberación. Si te has alejado por algún tiempo del Señor, el Señor dice, acércate, no te vayas, no te alejes, no seas como esas olas del mar, sino sé firme, echa raíces y crece espiritualmente en el llamado que tú tienes y que ya has tenido durante tanto y tanto tiempo. Te voy a pedir, hermano José Luis, si pasa para acá adelante. Y vamos a terminar este tiempo con una oración y una alabanza. Nos despedimos esta tarde de los hermanos que están conectados. Bendiciones en esta semana y nos vemos el próximo domingo para los que puedan conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente y deseamos que puedan escribirnos, puedan darle una manita de que les gusta para que la transmisión siga llevándose a más lugares. Muchas gracias y bendiciones en esta tarde.